a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Haz la Maleta. Para los que no nos conozcáis, somos Ricard y Yolanda y hace poco más de un año nos fuimos a dar la vuelta al mundo. En este vídeo vamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho a través de nuestra cuenta de Instagram. La primera pregunta es cómo nos decidimos a realizar esta aventura y cómo lo hemos conseguido. Bien, pues a nosotros siempre nos ha gustado muchísimo viajar y dar la vuelta al mundo siempre había sido un sueño viajero que, por una cosa o por la otra, nunca nos atrevíamos a realizar. Hasta que llegó un día en el que ganamos un concurso de una plataforma de intercambio de casas llamada Home Exchange, que nos permitía alojarnos en casa de otras personas sin pagar alojamiento. Si queréis más información de cómo funcionan estas plataformas que os permiten viajar sin pagar alojamiento, dejádnoslo en los comentarios y os lo explicaremos con más detalle en otro vídeo. La segunda parte de la pregunta era ¿cómo lo conseguimos? Pues bien, tirándonos un poco a la piscina e intentando ahorrar dinero al máximo durante nuestro viaje. Vuestra segunda pregunta es ¿qué países hemos visitado? En total fueron 14 países, empezamos por la India, que por cierto, si no habéis visto los vídeos, os los dejamos aquí. Después estuvimos 2 meses recorriendo el sudeste asiático, visitamos Vietnam, Camboya, Tailandia, un poquito de Malasia y Singapur y también Indonesia. A continuación pasamos a Oceanía, donde estuvimos 1 mes recorriendo Australia y otro mes recorriendo Nueva Zelanda. Después dimos el salto a Sudamérica, donde estuvimos 2 meses también recorriendo Chile, Argentina, un poquito de Bolivia, un poquito de Uruguay también, y acabamos nuestro viaje en Brasil. Maribel y Cristian nos preguntan si nos encajaron los planes que habíamos hecho o tuvimos que hacer modificaciones durante el viaje. Bien, yo diría que un viaje de este estilo, que es bastante largo, es casi imposible de planificar de forma total. Así que sí, tuvimos que ir haciendo modificaciones. Es verdad que teníamos la ruta principal hecha, pero por ejemplo teníamos en mente acabar nuestro viaje en Perú, pero el precio de los vuelos de vuelta a Barcelona eran muy caros y al final acabamos en Río de Janeiro. Siguiente pregunta, ¿maleta o mochila? Nosotros durante más de 10 años hemos estado viajando principalmente por Europa y íbamos con la maleta, era lo más cómodo del mundo. Lo que pasa que para un viaje de estas características creemos que es imprescindible llevarse una mochila, porque nunca sabes qué terrenos vas a encontrarte durante tanto tiempo y además la mochila te permite guardar las cosas en diferentes compartimentos y aquellas que usas más pues las tienes más a mano en el bolsillo de al lado o lo que sea. Y relacionado con todo esto, también nos habéis preguntado qué objeto imprescindible llevábamos en nuestra mochila. Yo diría que 3. Uno es la documentación, el otro la cámara y el teléfono móvil. Pero hay muchos más objetos. Sí, de hecho, si queréis ver todo lo que llevábamos dentro de la mochila, Yolanda hizo un vídeo explicándolo muy bien y también os lo dejamos por aquí. Vida Molona, que es una chica que está viajando por Asia y la cuarentena le pilló en mala Pascua, que oye, ni tan mal. Nos pregunta si llevábamos mosquitera. ¿Llevábamos mosquitera? Sí. ¿La usamos? No. Y es que en los sitios donde era necesaria, los alojamientos ya tenían mosquitera, así que no la usamos y al volver la vendimos por Wallapop. También nos preguntas sobre animalitos y bichitos. Pues bien, en general no nos encontramos animalitos y bichitos en los alojamientos, pero en un viaje de este estilo siempre te encuentras con algún vecino inesperado. Algo hay. Sí, por ejemplo, en un barco que cogimos, que era un barco de 25 horas por Indonesia, en el que teníamos que dormir, pues bueno, alguna cosa corría por las paredes, sí. Siguiente pregunta, ¿algún consejo para matar las horas muertas en el aeropuerto? Nosotros llevábamos una baraja de cartas, también teníamos juegos en el móvil, eso sí, sin conexión a internet, porque en algunos sitios no vais a tener conexión a internet, al menos de forma gratis. Pero la verdad es que tampoco teníamos mucho tiempo libre porque siempre teníamos que ir planificando las siguientes etapas del viaje. Además que estábamos pues editando los vídeos, publicando contenido en Instagram, sí. O si teníamos conexión a internet, pues llamando a nuestros padres. Sí, y si tenéis la suerte de caer en algún aeropuerto, como por ejemplo el de Singapur, que dicen que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, podréis matar el tiempo libre pues en los sillones de masaje gratuitos, podréis hacer algún tour por la ciudad, un tour express, podréis ir a su piscina o pasear por sus jardines. Explora la Bola nos pregunta si tuviéramos que escoger un país al que volver, ¿cuál sería? Pues no sé tú, pero yo diría que muchos. Eso sí, algunos porque nos gustaron mucho, como por ejemplo Nueva Zelanda, del que yo volví enamoradísima. Quizás el país que más nos gustó de todos, sí. Más nos sorprendió. Sí, y otros países porque realmente no nos dio tiempo a explorarlos bien, como muchos del sudeste asiático.
También Flor nos pregunta qué repetiríamos de nuestra vuelta al mundo. Pues a mí, por ejemplo, se me ocurre el buceo en Koh Tao, ya que además de la experiencia que fue brutal, nos hicieron sentir en familia en el buceo con Asia. Otro ejemplo que se me ocurre es Queenstown, la capital de los deportes extremos en Nueva Zelanda, porque por presupuesto solo pudimos hacer un deporte extremo y hubiéramos hecho muchísimos más. Habrá que ahorrar y volver más adelante. Pues sí. Ojo, porque también nos preguntan a qué lugares no volveríamos. Yo creo que no hay ningún sitio que no repetiríamos si surgiera la oportunidad, pero sí que es verdad que hay tantísimos sitios que todavía no conocemos y que nos gustaría ir, que supongo que tendrían preferencia sobre otros que ya hemos visitado. La siguiente pregunta es: ¿en qué país nos encontramos a gente más amable? Gente amable nos hemos encontrado por todo el mundo, porque la verdad es que hay mucha más gente amable que no mala gente por el mundo, pero sí que hay un país que es Nueva Zelanda, que aparte de ser amables, son muy honrados, y tenemos varias experiencias que nos pasaron allí que lo demuestran. Por ejemplo, nos quedamos tirados con la furgoneta sin batería y en medio de un parking que no había prácticamente nadie, apareció de repente un señor mayor con unas pinzas para intentar ayudarnos. De hecho, ni él ni nosotros sabíamos muy bien cómo colocar las pinzas y acabó llamando a su hijo para que le explicara cómo funcionaban. Sí, en otra ocasión yo perdí el móvil en un autobús y conseguí recuperarlo al día siguiente llamando a la compañía. Para que os hagáis una idea de la honradez de la gente de Nueva Zelanda, en la entrada de muchos parques nacionales simplemente había una cajita donde teníais que poner el dinero y nadie dudaba que ibas a pagar. O, por ejemplo, por las carreteras habían algunos puestecitos de venta ambulante de fruta en los que en muchas ocasiones no había nadie, simplemente estaba la fruta, el precio de la fruta y una cajita para que pusieras el dinero. Y nadie estaba vigilando. Claro, esto en otros países quizá es dudoso que te lleves la fruta pagando o incluso que al cabo de unos días esa caja del dinero continuara allí. ¿Qué destino es el que menos turismo había? Nosotros en la India tuvimos la sensación de que había pocos turistas, al menos pocos turistas occidentales. De locales sí que veíamos algunos. Lo que pasa que es un país tan poblado que nunca te da la sensación de que estás solo. La sensación de estar realmente solo quizá la tuvimos más en Nueva Zelanda o en Australia, que son lugares menos poblados, sobre todo en Australia, en la que la extensión es muy grande y te encuentras con rincones en los que realmente te sientes solo y no te encuentras con nadie. Mejor y peor alojamiento. El peor, creo que ya lo hemos dicho, era ese barco de Indonesia donde tuvimos que dormir con fauna autóctona que iba recorriendo las paredes. Además, dormimos poco porque cada 2x3 nos despertaban o los vendedores de helados o la llamada al rezo a las 4 de la mañana, con lo cual fue el peor alojamiento. El mejor, yo diría que una de esas casas de intercambios que tuvimos la oportunidad de disfrutar fue una casa de un arquitecto neozelandés. Era una casa de diseño, una casa de revista, vaya. Alucinamos. Y yo también diría el alojamiento que tuvimos en Bali, que era otra casa de intercambio en la que, aparte de dejarnos el alojamiento en sí, íbamos acompañados por 4 goldens, 4 perritos, 4 perrazos. A nosotros nos encantan los perros, así que era un plus. Y además nos dejaron una moto para recorrer la isla. La siguiente pregunta es sobre comida favorita. A mí me gusta mucho el dulce. A mí también. Me gusta probar los postres cuando viajo por el mundo, y en un sitio donde alucinamos es cerca de Bariloche, un hotel que se llama Yao Yao, que barato no es, pero ese día ni comimos ni cenamos porque en la merienda lo dimos todo. Sí, se llama La Hora del Té y era una barra libre de pastas, de dulces, también habían cosas saladas. Fue algo brutal, nos pusimos las botas. Sí, recuerdo que podías irte llenando platitos de diferentes postres tantas veces como quisieras. Pues sí. Estuvimos 3-4 horas merendando en ese sitio. Muy recomendable. Sí. Hablando de comida, también nos preguntan sobre lo peor que hemos probado. Nosotros no es que seamos muy intrépidos probando comida, pero quizá lo peor que probamos fueron unas patatas chip sabor durian. Para quien no lo sepa, el durian es la fruta más apestosa del mundo. Hay gente a la que le encanta, pero no fue nuestro caso. De hecho, la encontramos bastante nauseabunda. Sí, también nos preguntan qué otros productos freaks nos hemos encontrado por los supermercados. Uno de ellos es esta fruta, el durian, que se reconoce a metros y metros de distancia. Otra de ellas sería el café de civeta, que es un animal
es café de civeta porque le dan a este animal, les atiborran de granos de café para que después los expulsen y de ahí sacan el café. Conceptualmente esto no tiene muy buena pinta. Café de caca. Aparte de ser uno de los cafés más caros del mundo, para conseguirlo tienen que atiborrar a estos animales de café, de granos de café, y esto no es muy respetuoso con los animales, que digamos. Otra de las cosas que nos encontramos en supermercados fue productos sobreenvasados, es decir, encontrarnos a plátanos envasados de uno en uno en plástico. Y otra de las cosas que para nosotros es extraña es la venta ambulante de bichos en las calles de Bangkok. Nosotros ya tuvimos suficiente con las cucarachas del barco que os comentábamos como para querer comérnoslas. Nos preguntan también si hemos comprado muchos recuerdos o detalles. Como os podéis imaginar, en un viaje de tantos meses poco puedes comprar porque todo lo que compres lo vas a tener que cargar y el espacio es limitado y el dinero también. Lo que sí que compramos de vez en cuando son imanes para nuestra nevera. Aquí tenéis algunos de ellos y sí que es cierto que hacia el final del viaje, como ya veíamos la vuelta más cerca, sí que nos permitíamos el lujo de comprar algún que otro capricho. Sí, como por ejemplo este pingüino que es un recuerdo de unas pingüineras de Chile. ¡Pingüino! El Mundo por Viajar nos pregunta la situación más surrealista que hemos vivido durante el viaje. Yo diría que de situaciones más surrealistas la mayoría nos han pasado en la India. Y es que recuerdo, por ejemplo, los monos anti-wifi, ¿no? Bueno, fuimos a un alojamiento en el que había wifi y de golpe y porrazo un día dejó de funcionar. Fui a hablar con el chico del alojamiento y me dijo que es que unos monos habían arrancado los cables del wifi. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero no, realmente subí por las escaleras para volver a la habitación y vi en la ventana que había una reja, unos monos pasando por allí. Totalmente surrealista. Lo del wifi y los hoteles en la India también da mucho que hablar. En otro sitio nos dijeron que es que habían habido unas lluvias muy fuertes y que se habían quedado sin internet, pero que tranquilos, que si al día siguiente íbamos a los templos de Khajuraho que tranquilos que en los templos, en todos los templos había wifi. Nosotros preguntamos, ¿en los templos hay wifi? Sí. Sí, wifi, no problema. Llegamos, obviamente no había wifi, preguntamos a los de seguridad y se pensaban que nos habíamos tomado algo. Total, que no había wifi y necesitábamos conectarnos a internet para comprar el vuelo que salía ese mismo día hacia Varanasi. No había más vuelos en toda la semana, hay que decir. Total, que nos pusimos ahí en la acera, en la calle, a ver si encontrábamos alguna red wifi. Nos conectamos a un Android AP, que no sabíamos ni de quién era. Por cierto, probad 1234 y a veces funciona. Al final compramos los vuelos que salían al cabo de 4 o 5 horas. Sí, en medio de la acera. Otra situación surrealista que se me pasa por la cabeza es la del tren y la videoconferencia con la abuela. Allí en la India los occidentales nos ven un poquito como... Bueno, se sorprenden al vernos, ¿no? Incluso te paran por la calle para hacerte fotografías con ellos, selfies. Pues nos ocurrió que íbamos en un tren, en la sleep class, en la que normalmente no hay occidentales, solo son indios, y de golpe y porrazo el señor que tenía al lado se puso a hacer una videoconferencia con su abuela, nos la pasó y nos dijo "say hello", y nosotros "hello, grandma, hello". No sé, totalmente surrealista. La India pasa estas cosas, Sí. No te aburres. ¿Dónde nos sentimos más lejos de casa? Pues paradójicamente, aunque en la India haya tanta gente y te sientas tan acompañado, quizá el primer día que llegamos allí fue el día en que más lejos de casa nos encontramos, ya que llegamos a Delhi y el choque cultural fue tan heavy, tan brutal, que realmente nos sentimos muy, muy lejos de nuestro hogar. Otro de los lugares donde nos sentimos más lejos de casa quizá es en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, o incluso en el Salar de Uyuni, porque allí estás rodeado de kilómetros y kilómetros de desierto, de arena o de sal, y la verdad es que te sientes ahí que si no te viene a buscar nadie vas a tardar un buen rato en volver a casa. Bernal nos pregunta qué echamos de menos durante el viaje. Bueno, pues evidentemente familia y amigos, ¿no? Nos perdimos, por ejemplo, el nacimiento de mi sobrino porque nos pilló fuera, pero debo decir que con las videollamadas el tema también se arregla bastante, porque, por ejemplo, el fin de año lo pasamos con 2 teléfonos, 2 videollamadas diferentes con su familia y con la mía.
Así que bueno, también los pudimos sentir bastante cerca. Yo eché de menos el buen queso. Y es que en muchos países no saben lo que es un buen queso. Y a mi familia también, ¿eh, mamá? Ojo que empieza el salseo. Nesca Traveler nos pregunta sobre los momentos de más tensión entre nosotros. Bueno, pues durante un viaje de estas características, los momentos de más tensión puede ser que tengan que ver con la planificación del viaje, ¿no? Porque llegas de recorrer toda una ciudad o de hacer una excursión larga, cansado, y no puedes descansar, no puedes relajarte, sino que tienes que estar pensando pues dónde vas a dormir al día siguiente o qué vuelo vas a coger dentro de 2 días, con lo cual tienes que ponerte a trabajar o a planificar el viaje. Sí, yo creo que son los momentos de más tensión. Las rutas de Isa nos pregunta cómo llevamos la convivencia 24 horas, 7 días a la semana. Y qué pasaba cuando alguno de los dos quería hacer planes diferentes al otro. Bueno, hay que decir que nosotros somos una pareja bastante bien avenida, discutimos bastante poco. Nos amoldamos bastante bien a las nuevas situaciones y ante los imprevistos acostumbramos a reaccionar bastante bien, a improvisar bien. No nos afectan demasiado, así que las discusiones la verdad es que fueron muy pocas. Y respecto a cuando uno quiere hacer algo y otro quiere hacer otra cosa, ocurre bastante poco porque tenemos gustos bastante afines, bastante parecidos. Pero sí que es verdad que si en algún momento alguien quiere hacer algo y el otro no, pues no pasa nada, nos separamos, cada uno hace una cosa distinta y después nos volvemos a juntar. Tampoco ocurre nada, ¿no? Por esto. Tampoco se acaba el mundo. No. ¿Qué persona les marcó el viaje? Bueno, yo creo que esta pregunta es bastante complicada de contestar porque realmente durante todo el viaje vas conociendo a diferentes personas que te hacen ir evolucionando como persona, ¿no? Ir cambiando. Me viene a la mente, por ejemplo, un conductor de tuk-tuk que conocimos en la India, que tenía una filosofía de vida bastante peculiar, que vio nuestro tipo de viaje y no intentó hacer negocio con nosotros, sino que simplemente pagáramos lo que pudiéramos. Y nos hizo descubrir rincones de la India un poco escondidos, ¿no? Fuera de lo turístico, que nos hizo descubrir realmente la esencia. Otra India. Sí. También me viene a la cabeza, por ejemplo, otros viajeros que conocimos y que nos intentaron ayudar en todo momento. Una pareja de italianos, Luca y Rachele, que tenían contratados diferentes tours, nos conocieron y nos intentaron ayudar al máximo. Incluso nos invitaron a sus tours que ya estaban pagados para ayudarnos un poquito, ¿no? Eran encantadores y lo continúan siendo. Un beso enorme, sí. Otra persona que se me viene a la mente, pues Alcires. De Bolivia. Sí, fue nuestro conductor durante los 4 días que pasamos en Bolivia y es una persona realmente encantadora que nos descubrió rincones estupendos de Bolivia y era, bueno, un amor. De hecho, esperamos más adelante volver a Bolivia porque nos quedó mucho por ver y esperamos que Alcires nos siga enseñando su país. Sí, y finalmente, no sé, se me ocurre también la familia de Sapa, sí. Que, bueno, estuvimos en su casa y, bueno, convivimos allí un poquito con ellos y te das cuenta realmente que son gente con muy pocos recursos a nivel económico, que tienen recursos ellos a nivel mental, que se las ingenian todas y son felices teniendo bastante poco. Sí, y Mochileros Rastreros nos pregunta de qué manera nos cambió el viaje. Relacionado con todo esto que ha ido contando Yolanda, de todas las personas que nos encontramos a lo largo del viaje, ahora cuando vemos o escuchamos noticias de otros lugares, pues como que les ponemos cara a esas noticias. Las sentimos más cercanas. Sí, al final aquí te da la sensación de que en las noticias siempre están hablando un poco de lo mismo y al final otras cosas que pasan por el mundo quedan un poco más desapercibidas. Sí, al final te das cuenta de que no somos el ombligo del mundo y que se le tendría que dar relevancia, ¿no?, a estas noticias de otros lugares también. Viajando realmente te das cuenta que no todo es tan bonito ni tan idílico como sale en Instagram, que también hay una cara B, que igual no da tantos likes, igual no es tan bonita, pero también existe y son problemas que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, el problema medioambiental, nosotros viajando desde aquí sí que sabemos que el tema de los plásticos es un problema y tal, pero viajando te das cuenta de la cantidad de plásticos que hay, ¿no?, por el sudeste asiático o incluso en playas remotas de Australia que no hay nadie y de repente te encuentras que en la playa está llena de plásticos, ¿no? Sí, es una problemática que cuando la ves te impacta muchísimo, porque sí que escuchas hablar de ella, pero cuando realmente ves una playa infestada de plásticos y de porquería,
realmente te das cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y esto nos pasó un poquito y nos ha cambiado nuestros hábitos, ¿no? A nivel del uso de plásticos, por ejemplo. ¿Qué lugares nos han marcado durante nuestra vuelta al mundo? Pues hay uno muy evidente, que es la India, en la que tan solo pisarla te das cuenta de la cantidad de miseria que hay por el mundo y de que hay una gran cantidad de gente que tiene que convivir con ella, ¿no? Es una bofetada de realidad en toda la cara y que te hace darte cuenta de lo que hay por el mundo. Sí. También otros lugares en cuanto a naturaleza, pues Nueva Zelanda es un país brutal. Es un país de contrastes y es que tiene desde actividad volcánica, tiene glaciares, tiene dunas. Si eres un fan del Señor de los Anillos, te va a encantar. Y otros sitios que nos han gustado mucho, por lo diferentes que son, ¿no? Es el desierto de Atacama, el Salar de Uyuni, las cataratas de Iguazú, donde además tuvimos la oportunidad de poder dormir dentro del mismo parque, ya que en una de estas casas de intercambio estuvimos alojados en casa del guardabosques, lo cual nos permitió disfrutar de las cataratas sin nada de gente, a primera hora de la mañana. O también un trekking que hicimos por el Perito Moreno, por encima del glaciar, que también es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y otra de las cosas fue bucear, ¿no? El buceo en Komodo fue brutal. Ver cómo las tortugas marinas te pasaban al lado y era como, bueno, un momento mágico. Y ahora llegamos a la pregunta del millón, la que más nos habéis hecho, y es... ¿cuánto nos ha costado la vuelta al mundo? Antes de deciros el presupuesto total, debemos deciros que tenéis que tener en cuenta que nosotros ahorramos bastante dinero en alojamiento, por ejemplo, pero no escatimamos gastos en otras cosas, como por ejemplo, nos sacamos el título de submarinismo de Open Water, hicimos un trekking por encima del Perito Moreno que valía pasta. ¿Qué más hicimos? Nos tiramos del columpio más alto del mundo, que también vale pasta. Sí, hicimos deportes de aventura por Nueva Zelanda. Bueno, digamos que en actividades extra no escatimamos demasiado en gastos. Había otras cosas en las que sí que ahorrábamos dinero y era, por ejemplo, las comidas y las cenas, que las hacíamos casi siempre en casa o en la furgoneta si estábamos de road trip. Pero en actividades... No te enrolles. Va, que aún no se lo hemos dicho. ¿Lo dices tú el presupuesto? Pues el presupuesto para la vuelta al mundo a lo largo de 6 meses, 14 países, fue de 9.000 euros por persona. Nos podéis dejar en los comentarios si os parece mucho o os parece poco. Sabemos que hay muchas formas de viajar, hay muchos tipos de viajeros. Algunos prefieren gastar más en comida, en alojamiento o en actividades como nuestro caso. También hay formas de viajar más baratas, como más lento viajes, seguramente vas a gastar menos dinero, porque nosotros casi la mitad del presupuesto se fue o en aviones, o en barcos, o en autobuses, o en taxis. El transporte es una parte muy importante de lo que más hemos gastado en este viaje, aparte de todas las actividades que os hemos ido contando. En cambio, en alojamiento nosotros gastamos muy poco. Solamente aproximadamente un 5% de todo el gasto de nuestro viaje se nos fue en alojamientos. Pero bueno, el tema del alojamiento no tiene que ser una excusa. Nosotros nos ha salido más barato por el concurso que ganamos, pero hay formas de viajar durante mucho tiempo sin gastar apenas en alojamiento. Otra de las preguntas es qué repetiríamos o qué cosas haríamos diferentes si volviéramos a hacer la vuelta al mundo. Y lo que tenemos bastante claro es que la haríamos, pero con bastante más tiempo. Sí, mucho más larga. 6 meses se hace muy corto y si lo volviéramos a hacer nos estaríamos bastante más tiempo. La parte buena y no tan buena de viajar. Bien, la parte buena es muy evidente, ¿no? Lo que disfrutas, lo que aprendes viajando y cómo vas evolucionando como persona durante el viaje. La parte no tan buena, pues bueno, muchas de las cosas que conlleva el turismo, es decir, la masificación, la gentrificación, la contaminación. Pero bueno, esto también nos hace ser un poquito más conscientes e intentar en nuestros próximos viajes ser más responsables y viajar de forma más sostenible. Surcar el Mundo nos pregunta qué nos hubiera gustado saber antes de realizar la vuelta al mundo y que nadie nos contó. La verdad es que leímos bastantes blogs y nos informamos bastante antes de realizar el viaje y gracias a ello pudimos sortear algunas de las trampas, algunos de los timos que se producen en lugares turísticos como en la India, por ejemplo,
y al final te lo tomas ya un poco con humor porque ya les ves venir. Sí. ¿Alguna cosa que nos hubiera gustado? Por ejemplo, tema cajeros en Atacama. Ah, sí. ¿No? En Atacama es un lugar que todas las actividades las tienes que pagar en efectivo y no son actividades baratas, ir por el desierto de Atacama. Y allí en muchos sitios o no te dejan pagar en tarjeta o te aplican recargos del 15, del 20%, con lo cual tienes que llevarte dinero en efectivo. Sí, porque el dinero en los cajeros, como hay tanta gente, se acaba. Entonces puede ser que necesites dinero, intentes sacarlo de un cajero y no haya dinero. La siguiente pregunta es: ¿cuándo tenéis prevista la próxima vuelta? Y es de tu padre, Yolanda. Bueno, ojalá pudiéramos hacer la vuelta al mundo otra vez en breve, aunque no tendría por qué ser una vuelta al mundo, ¿no? No. Podría ser profundizar un poquito más en algún lugar concreto, ¿no? En Asia, en Sudamérica. Quizá no volveríamos a dar la vuelta al mundo, sino pues estarnos bastantes meses en un mismo lugar. Un gran viaje. Un gran viaje, sí. Viajar lento, pero en una zona más concreta y no tener que dar la vuelta al globo. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda. Y llegamos a la última pregunta de una cebra en la maleta. Nos pregunta con qué foto o imagen os quedáis de todo este viaje. Y es una pregunta muy complicada. Yo personalmente me quedo con todos estos vídeos que vamos colgando en el canal, que si no os habéis suscrito ya tardáis. ¡Suscríbete, suscríbete! Al final es una forma que tenemos nosotros de tener un recuerdo, ¿no? Incluso cuando editamos los vídeos, pues nos sirve para informarnos más de estos lugares y estamos aprendiendo incluso después de hacer el viaje, ¿no? Sí, y lo que podemos hacer, como no sabemos deciros una sola imagen, ni dos ni tres, lo que podemos hacer es dejaros unas cuantas. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y esperamos leeros en los comentarios. Os dejamos con algunas de las imágenes de nuestra vuelta al mundo. Eres una mochila convertida en Yolanda. Si un año antes de este viaje alguien nos hubiera dicho que llegaría el día en el que daríamos la vuelta al mundo, jamás le hubiéramos creído. Pero ya lo veis, la vida a veces te sorprende. O mejor dicho, tú haces que te sorprenda. Un momento de locura, una mirada cómplice, un salto al vacío que acaba haciendo realidad un sueño. La vida está llena de instantes y tan solo nosotros podemos hacer que valgan la pena y sean inolvidables. Así que no te pongas límites. Si tienes un sueño, persíguelo. Si quieres ver mundo, haz la maleta.